Pues, ok, están grabando. Bueno, buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a esta conferencia sobre arteterapia en el adulto mayor con demencia. Estamos muy contentos en CETIS Universidad de tener la presencia del doctor Jonathan Galindo, que enseguida voy a leer su semblanza curricular, pero sobre todo no quiero dejar pasar la oportunidad de darle el agradecimiento público por aceptar nuestra invitación de platicar con nosotros sobre un tema tan interesante como el que él trabaja entre los varios temas que él trabaja relacionados con envejecimiento. El doctor Jonathan Galindo es licenciado y doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversas publicaciones sobre psicología del adulto mayor y ha sido responsable, evaluador y colaborador de diversas investigaciones con financiamiento federal sobre la salud mental del adulto mayor. En 2017 colaboró con el gobierno de España para el blog de difusión INSEM RSO sobre Alzheimer con una propuesta de terapia de arte. En 2018 fue premiado por la Secretaría de Educación de Guanajuato por su investigación sobre necesidades emocionales del adulto mayor hospitalizado y actualmente coordina la atención psicoterapéutica a población abierta en el Centro de Atención Psicológica del campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. El doctor Jonathan Galindo es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con la línea de investigación en psicología de la vejez. Entonces, doctor, muchas gracias por estar con nosotros y le paso este micrófono virtual. Bueno, al revés, el agradecimiento es mío, Gustavo. Muchas gracias a la Universidad CETIS por considerarme para esta plática. Espero poder estar a la altura. Intentaré ser lo menos técnico posible, solamente algunas cuestiones que sean indispensables, y fuera de ello trataré de que sea como más a un nivel, digamos, en el que sea una plática amena y que, dado el caso, nos dé algún tiempecillo para platicar después de eso, ¿no? Entonces, quisiera comentar, igual que yo formo parte de un equipo de trabajo allá en la Universidad de Guanajuato, que formamos un cuerpo académico que trabaja dos temáticas principales. Una es cuidado al final de la vida y otra es adulto mayor y envejecimiento. Entonces, por ahí hemos estado intentando algunas cosas, hemos estado investigando otras, hemos tratado de hacer algunos eventos, etcétera, etcétera. Y bueno, igual está la invitación para quien quiera conocer un poco más del trabajo del cuerpo académico. Al final de la ponencia dejaré algún dato de contacto para que podamos platicar más a fondo. Por supuesto, nombraré algunas investigaciones de forma exageradamente breve, ¿no? No hay manera de exponer todos los trabajos que se han hecho al respecto, entonces solo pondré como ejemplos, ¿no? Y los ejemplos van a quedar muy cortos, pero espero simplemente con eso mostrar la existencia de este tipo de trabajos. Quien quiera ya una referencia más completa, quien quiera incluso ver los documentos de las investigaciones como más a fondo, bueno, pues entonces al final podemos establecer contacto, ya sea por medio de doctor Gustavo o por medio de el correo electrónico que les dejaría al final. Bueno, dicho esto, me gustaría entonces ir empezando. Les voy a compartir la presentación. Me dicen si ya se ve. Se está viendo. Perfecto. Bueno, entonces, de lo que vengo a platicarles el día de hoy es sobre el uso de arteterapia en adultos mayores con Alzheimer. Entonces, eso nos obliga a hacer como una serie de eh, referencias, comentarios, y uno de ellos va a ser, bueno, pues empezar como de forma obligada con el asunto de la demencia y el Alzheimer, ¿no? Entonces, de repente escuchamos muchas veces los términos, pero se llegan a confundir o bien
lo escuchamos incluso por parientes o vecinos o alguien cercano y no nos queda completamente claro, ¿no? Entonces, a grandes rasgos vamos a decir que cuando se daña la forma en la que la gente piensa, es decir, el cerebro ya no le está funcionando igual y la manera en la que piensa ya no está funcionando tan bien, eh, generalmente derivado de procesos que han sido pues eh, acumulados durante mucho tiempo, no se dan de inmediato, son llamados demencias. Entonces, no hay que confundir la demencia con esa conceptualización común de la locura, ¿no? O la esquizofrenia, ¿no? Entonces, son cosas muy distintas y aunque en el caso de la esquizofrenia y la demencia podamos suponer o saber en algunos casos sobre su origen a nivel biológico, en otros casos, pues, como en el caso de la esquizofrenia, habrá algunos elementos que todavía se nos escapen, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo que se refiere a la demencia, diríamos que se ha visto que daña pues muchas de las actividades, muchas de las formas en las que las personas pueden pensar normalmente y dentro de esas demencias hay muchos tipos. Ahorita nos vamos a dedicar a uno en específico, a un tipo de demencia que es el Alzheimer, que se da en el 60-80% de los casos. Esto quiere decir que la mayoría de las demencias van a ser de Alzheimer. Entonces les voy a poner un breve video, no llega ni a los 4 minutos, pero me parece muy claro para aquellas personas que no hayan tenido un acercamiento específico a la enfermedad, ¿no? Entonces les pongo el video y son unos 3-4 minutos. Cada 4 segundos a una persona se le diagnostica la enfermedad de Alzheimer. Es la causa más común de demencia, ya que afecta a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Y los investigadores aún no le han encontrado cura. El doctor Alois Alzheimer, un psiquiatra alemán, describió los síntomas por primera vez en 1901, cuando se percató de que una paciente de un hospital tenía ciertos problemas que incluían dificultad para dormir, problemas de memoria, cambios de humor drásticos y una confusión creciente. Cuando la paciente falleció, Alzheimer pudo realizar la autopsia y comprobar su idea de que quizá sus síntomas se debían a irregularidades en la estructura cerebral. Lo que descubrió bajo el microscopio fueron diferencias visibles en el tejido cerebral, bajo la forma de proteínas mal plegadas llamadas placas seniles y ovillos neurofibrilares. Esas placas y ovillos actúan juntos para destruir la estructura del cerebro. Las placas aparecen cuando otra proteína de la membrana grasa que rodea las células nerviosas es separada por una enzima concreta, lo que da lugar a proteínas beta-amiloides, que son pegajosas y tienden a agruparse. Estos depósitos son los que forman lo que conocemos como placas seniles, que bloquean las señales y por tanto la comunicación entre células. También desencadenan reacciones autoinmunes que destruyen las células nerviosas dañadas. En el mal de Alzheimer, los ovillos neurofibrilares se forman a partir de una proteína, conocida como tau. Las neuronas del cerebro están formadas por una red de ramificaciones que actúa como una autopista para las moléculas de los alimentos, entre otras cosas. Normalmente, la proteína tau se encarga de que estas ramificaciones estén rectas para permitir que las moléculas circulen libremente. Sin embargo, con el Alzheimer, la proteína queda reducida a hebras u ovillos que causan la destrucción de las ramificaciones e impiden que los nutrientes lleguen a las células nerviosas, y esto provoca su muerte. La unión destructiva de las placas y los ovillos comienza en una zona conocida como el hipocampo, que es el responsable de formar los recuerdos. Por ello, la pérdida de memoria a corto plazo es habitualmente el primer síntoma de Alzheimer. Las proteínas invaden progresivamente otras partes del cerebro, lo que crea cambios particulares que indican los distintos estadios de la enfermedad. En la parte delantera del cerebro, las proteínas destruyen la habilidad de procesar pensamientos lógicos. Después, se mueven a la zona que controla las emociones, lo que provoca cambios de humor erráticos. En la parte superior del cerebro causan paranoia y alucinaciones, y cuando llegan a la parte trasera del cerebro, las placas y los ovillos actúan juntos para borrar los recuerdos más profundos de la mente. Finalmente, el centro de control que dirige el ritmo cardíaco y la respiración sucumben también y provocan la muerte.
La naturaleza inmensamente destructiva de esta enfermedad ha motivado a muchos investigadores a buscar una cura, pero actualmente se centran en reducir su avance. Un tratamiento temporal ayuda a reducir la destrucción de acetilcolina, un importante neurotransmisor del cerebro que disminuye en los pacientes de Alzheimer, debido a la muerte de las células nerviosas que la producen. Otra posible solución es una vacuna que enseña al sistema inmunológico a atacar a las placas de beta-amiloides antes de que formen depósitos. Sin embargo, aún tenemos que encontrar una cura real. La enfermedad de Alzheimer se descubrió hace más de un siglo y todavía no se comprende del todo. Quizás un día entendamos los mecanismos exactos que se desarrollan detrás de esta amenaza y hallaremos una solución. Pues bien, de acuerdo con los datos que nos da la Secretaría de Salud, ¿no? Vemos que 8% de las personas de 60 o más años padecen Alzheimer. Es una cantidad enorme, ¿no? Si lo están pensando, 8 de cada 100 personas tienen Alzheimer después de los 60. Si pensamos, digamos, piensen en la colonia donde viven o a la gente que conocen, y por cada 100 de ellos, 8, es decir, casi uno de cada 10 va a tener una problemática de este tipo. Sabemos pues que está asociado a cuestiones como obesidad, diabetes, hipertensión. Sabemos que se presenta cada vez con más fuerza conforme avanza la edad, ¿no? Hasta que llega el punto en que la mayoría, o bueno, por lo menos alrededor de la mitad de las personas que tengan más de 85 o 90 años tienen altas probabilidades de presentar algo de este trastorno, ¿no? El tratamiento de los que estábamos escuchando y otros que han ido apareciendo a nivel fisiológico contribuyen a controlar, ¿no? Controlar, digamos, la enfermedad. Se empiezan a ver algunos tratamientos que la pueden no solo detener, sino ligeramente mejorar, pero no hemos conseguido encontrar algo que definitivamente la cure, ¿no? Hay una clínica especializada en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde se puede mandar a las personas para que le hagan un diagnóstico muy preciso. Para el caso donde yo estoy, que es Guanajuato, es en León, donde se encuentran estas clínicas especializadas. Pero bueno, la parte de la que yo les voy a hablar no se va a centrar en la cuestión neurológica, aunque sabemos que es un problema neurológico. Yo me voy a centrar en otro tipo de necesidades que tienen que ver con cuestiones psicosociales, ¿no? Con emociones, con interacciones, comportamientos. Y dentro de esas cosas vamos a notar algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, que la mayoría, 8 de cada 10 de ellos, van a estar en casa, ¿no? Y vamos a tener a alguien de su propia familia que lo esté cuidando. Normalmente va a ser o una hija o la esposa. Es raro que sean, no es normal que sean los hombres los cuidadores de tiempo completo, normalmente son mujeres en México. Pero bueno, de 8 de cada 10 que tienen esta problemática, los van a encontrar con un cuidado en casa. Lo preocupante, entre otras muchas cosas que ya vimos en el video, es cómo la familia va a resentir esta enfermedad. Es decir, no solamente la persona tiene la problemática que de alguna manera siente, ¿no? Cuando se da cuenta de lo que le está pasando, cuando tiene plena conciencia del mal que le está quejando, siente que su muerte ya está presente, ¿no? Ya ve la muerte como algo que está cotidianamente acompañándolo, y eso es, por supuesto, terrible. Y si es el caso de que sea un nodo céntrico, esto quiere decir que sea la persona que tiene como la capacidad de la toma de decisiones, ¿no? Vemos que en cada familia hay alguien que no necesariamente es el padre, ¿no? A veces es un hijo, a veces un hermano. Entonces, si esa persona que era la que tomaba las decisiones, que organizaba la familia, toda la familia va a percibir que se está destruyendo, ¿no? Es decir, le va a pegar esa sensación de,
de acercamiento a la muerte como familia, ¿no? Es decir, se siente la destrucción de la familia. Es algo sumamente complicado, ¿no? Porque por un lado la persona sigue estando, pero al mismo tiempo deja de estar, ¿no? La gente, la misma persona que tiene el problema, siente que él ya no es él, que él ya no está. Las personas que están acompañándolo igual de repente sienten que la cosa, el cuerpo que está con ellos ya no es su padre, ya no es su esposo. Entonces se percibe en etapas avanzadas esta ausencia de la persona con una corporalidad presente y eso por supuesto va a impactar en culpas, va a impactar en irritabilidad, en tristeza, de muchas, muchas maneras, ¿no? No solo el paciente pierde su capacidad de vincularse con gente fuera de casa, sino que el cuidador, por ejemplo, también pierde su vida social, ¿no? El cuidador también se va a quedar aislado del mundo, va a ser bien complicado porque tiene que estar de tiempo completo con su paciente, ¿no? Con su familiar. Tiene que reelaborar su perspectiva de vida, ¿no? Aparece una hija o una hermana que tiene que decir, voy a salirme de trabajar, voy a dejar de estudiar, voy a dejar lo que estoy haciendo para dedicarme a cuidar a la persona, ¿no? Entonces, de cajón se lleva a 2 personas la enfermedad y muy probablemente a más, ¿no? Se, se genera obviamente tensión, ¿no? Esto de reacomodar los roles en la familia, por supuesto, va a generar desgaste, va a generar problemas, va a generar miedo por parte de todos. Se van a empezar a sentir aislados como familia, se van a empezar a sentir separados entre ellos. Como es una cosa que es degenerativa, va a haber mucha frustración por estar buscando maneras en las que se pueda detener la problemática o por lo menos alentar. Va a haber vergüenza por las cosas que hace que no son socialmente aceptables en etapas más avanzadas. eh, y, y normalmente eso le va a terminar pegando a una hija adulta, madura, casada, ¿no? Esa es como la principal persona que en México cuida, es la hija, que ya andará por los 40, 50, ¿no? 60 quizá ya llegando, y casada, ¿no? Es decir, le va a pegar a la familia de la hija, también le va a pegar la enfermedad. Le van a tener que dedicar alrededor de 4 horas, ¿no? Mientras que cuando son los hijos o los esposos, normalmente hay o abandono o alejamiento. Esto, por supuesto, no lo digo porque así deba ser, sino porque eso es lo que vemos, ¿no? Entonces, eso nos va a hablar de ciertas necesidades particulares que tenemos que atender en la cuestión psicosocial. En ocasiones, el paciente intentará aislarse, intentará alejarse para no convertirse en una carga, ¿no? Y entonces ahí lo que vamos a ver es que se va a necesitar muchísimo el trabajo para que la comunidad, las personas que están alrededor, los familiares, la misma persona que tiene la enfermedad, comprendan a lo que se están enfrentando y el que la persona pierda la capacidad de utilizar un lenguaje social, por supuesto, va a ir dificultando este asunto de no solo la comprensión de la enfermedad, sino la comprensión de la expresión de las personas que están en la familia. Es decir, van a empezar a dejar de comprenderse entre ellos, van a empezar a dejar de comunicarse eficientemente entre ellos. Y por supuesto, si la persona dejó de trabajar, si hay que ir aumentando los cuidados hasta que lleguen a cuestiones de medicamentos, terapias, es decir, que el paciente ya empieza en una plena dependencia, bueno, pues esto también les va a pegar mucho, ¿no? Y en una investigación que se hizo este año, por ejemplo, en Estados Unidos, y que habría que ver si se replica en otros países con la misma sistematización que lo hicieron ellos, vieron que uno de los mayores impactos en salud mental, por ejemplo, que se dio este año, fue a partir del costo económico. Es decir, la preocupación por la pérdida del empleo, la preocupación por la pérdida de la capacidad económica de la familia, generó muchísimas otras problemáticas o trastornos en cascada. Entonces, sabemos que aquí, si no hay una buena seguridad social, por supuesto, el costo económico también les va a pegar, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos con eso? Por supuesto, la gente de neurología de CETIS, ¿no? De su universidad, les podrá platicar con mucho más tiempo, con mucho más calma, toda la cuestión de los tratamientos médicos o biomédicos que ayudan a trabajar procesos cognitivos, ¿no? Lo que es la confusión, lo que es lenguaje, lo que es deterioro cognitivo, memoria, pero lo que vengo yo a presentarles, que es más de lo que estamos trabajando allá o acá en Guanajuato, tiene que ver con estrategias que son complementarias, es decir, no van a suplir, no son en lugar de esos tratamientos, es acompañando a esos tratamientos, vamos a buscar estrategias cuyo eje, cuyo centro sea el estado emocional o las relaciones interpersonales, que por supuesto están afectadas por lo cognitivo, pero que se pueden trabajar de otras maneras, ¿no? Lo malo que tenemos es que el dispositivo tradicional psicológico de consultorio, ¿no? Pues no es funcional. No podemos tener al paciente en etapa intermedia o avanzada en el consultorio en un diálogo por medio de citas de 1 hora, ¿no? Tenemos que hacer otro tipo de trabajos que sean más creativos, que sean más acordes con las necesidades específicas de estas familias. Entonces, es en ese espacio donde aparece el asunto de la arteterapia, ¿no? La arteterapia, si bien esta cuestión de que escuchar música o leer o escribir o estar en el teatro se sabe pues desde hace cientos de años que son útiles. eh, Cuando hablamos de arteterapia como tal, ¿no? Tendríamos que hablar de procesos recientes porque son acompañamientos sistemáticos, sistematizados, con modelos teóricos. Por supuesto, sí se utilizan creaciones plásticas, sonoras, dramáticas, teatrales, escritas, el uso de cine, creación de cine. Es decir, se puede trabajar tanto la cuestión de percibir, de sentir el arte que ya existe, como también el crear arte, ¿no? Pero no con la finalidad de tener un producto artístico de alta calidad. Lo que se busca en estos procesos es que la persona, al convivir con el arte, ya sea disfrutándolo o experienciándolo de alguna otra manera o produciéndolo, al mismo tiempo que lo hace, se transforma a sí mismo. Eh, el arte transforma a las personas, ¿no? Vamos a ver con diferentes ejemplos de cómo eso sucede de cuando se trabaja con investigación basada en evidencias, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede trabajar terapia de arte sin ser un especialista del área de la salud. Así, por ejemplo, tenemos músicos, ¿no? Que hacen musicoterapia, sin ser psicólogos o enfermeros o alguna otra rama de la salud, ¿no? O médicos. Eh, pero en ese caso hablamos de estrategias o herramientas muy particulares. La, la intención, lo que se está trabajando ahora en estos últimos años es generar modelos teóricos, tanto desde la psicoterapia, como en el caso de la Asociación Británica de Arteterapeutas, ¿no? Como un modelo más de psicoterapia, así como podemos hablar de psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Podamos hablar de un modelo de terapia psicológica que se base en el arte, ¿no? Como un modo de comunicación primordial. Así, por ejemplo, podríamos tener la musicoterapia de Benenson, por ejemplo, argentino, que no requiere palabras, ¿no? Es una forma de trabajar psicoterapia sin que se requiera hablar con los pacientes, ¿no? Si se trabaja con grupos. Y en ese caso se puede trabajar con niños muy pequeños o con personas que no compartan nuestro idioma o personas que no han tenido otro acercamiento al arte, ¿no? De forma, por lo menos, si no escolarizada, de alguna cuestión formal. Entonces, hay muchas formas de entender la arteterapia, pero vamos a intentar ahora entenderla como un modelo teórico de rango medio, es decir,
que pertenece o es parte de modelos más amplios, de modelos macroteóricos, como por ejemplo, hablaríamos de que el conductismo es una macroteoría, ¿no? Por ejemplo, porque se aplica a todo. Es decir, se aplica el conductismo al trabajo, a la terapia, al trabajo con animales, a empresas, en fin, como se puede usar para todo y utiliza modelos teóricos, conceptos que se aplican en diferentes espacios, digamos que es una macroteoría, mientras que hay teorías de rango medio o modelos de rango medio, como en el caso de la arte terapia, que dependen de otros modelos más amplios. Y entonces hablaríamos, por ejemplo, de que se pudiera hacer musicoterapia cognitivo-conductual o musicoterapia eh, desde el humanismo, ¿no? O que se podría utilizar el teatro, ¿no? Como arte desde el modelo de roles de Jacob Levi Moreno. En fin, la cosa es que no está cerrado, ¿no? No piensen en una sola arte, no piensen en una sola forma de trabajo, pero sí piensen en distinguir lo que hasta hace pocos años, vamos a decir unos 20, 30, era una cuestión más como experiencial, empírica, ¿no? En la que se utilizaban estrategias donde la gente pintaba o bailaba y se sentía bien y ya, ¿no? Y se reportaban de esa forma en los estudios. Ahora lo que se busca es ser mucho más específico. Y entonces, por ejemplo, si se trabaja pintura, se tiene que saber qué tipo de pintura, si es pintar o si es observar pintura, si la pintura corresponde a la época histórica o no de la persona, si esa pintura contiene ciertos colores o no, si contiene cierto estilo o no, si esto genera bienestar en diferentes niveles o dimensiones, medidas cada una de ellas. Es decir, no es lo mismo hablar de que la gente sienta bonito al verla a que la gente aumente su nivel de autoestima, por ejemplo, con evaluaciones como podría ser con una Coopersmith, ¿no? Con una prueba. Entonces se ha ido haciendo más y más específico el trabajo con arte y se ha separado de lo que hacen muchas personas que más que usar terapia de arte, lo que hacen es utilizar arte sin que llegue a ser terapia, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente, excepto bajo algunos modelos, como con el trabajo con piano en alguna variante de musicoterapia inglesa. Normalmente no se pide que el paciente o incluso el terapeuta tengan educación artística formal, es decir, no se requiere ni que el psicólogo sea pintor ni que el paciente sea pintor, ¿no? O que el paciente tenga experiencia en teatro para que participe en psicodrama, por ejemplo. Y de cualquier manera, pues se ha visto, primero que nada, se empezaron a ver resultados muy claros en reducción de niveles de estrés ante muchas problemáticas distintas, ¿no? Ha habido estudios de revisión en diferentes partes del mundo, ahorita veremos algunos ejemplos, en los que se reducen niveles de depresión y ansiedad con el uso de distintas artes, ¿no? Entonces, piensen, por ejemplo, cómo podría utilizarse la arquitectura, ¿no? Que es una de las artes poco trabajada para el manejo del estado de ánimo o para el bienestar de la persona, pero quizá quede más claro en términos de cómo un espacio, por ejemplo, que no esté adaptado para las necesidades de los adultos mayores, por supuesto que les pega en su aislamiento o les pega en su estado anímico, ¿no? Perdón, me estaba adelantando. Entonces, esas cosas de repente se nos barren porque no las hemos medido, ¿no? No hemos evaluado a fondo, por ejemplo, qué tanto poner rampas o poner barandales o poner cierta música o manejar cierta iluminación, ¿no? Porque la iluminación es parte de la arquitectura, es parte de la forma en que la persona sabe que existe y convive con el universo, ¿no? Es una de las primeras eh, formas básicas de la identificación del sujeto en la que alguien se da cuenta que existe porque se da cuenta que existe en un lugar, con un cuerpo, en un espacio y un tiempo, y esos son elementos fundamentales para la arquitectura. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, veremos que no
no todas las artes han sido estudiadas con la misma profundidad. Particularmente la música ha sido la que más se ha trabajado, y después de ella, a nivel general en muchas disciplinas, sería la pintura, y de una forma muy particular, generando su propio modelo teórico, el teatro con Jacob Levin Moreno. En fin, hay muchas formas de trabajarlo. Ya refiriéndonos a ejemplos muy específicos, ¿no? Como la cuestión de trabajos con arte, con personas con Alzheimer. Empezaremos con la narración de ejemplos, ¿no? Tenemos el Música para Recordar, ¿no? En el que se pone, cuando el paciente con Alzheimer se pone muy agitado, se utiliza música, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Aquí es parte de lo que les decía, que ya tenía que ser más específico y vinculado a evidencia, es que no toda la música funciona igual, ¿no? En el caso de los adultos mayores, por ejemplo, escuchar música de su juventud, ¿no? De su adultez temprana, por ejemplo, cuando ellos están en una cuestión de intimidad, ¿no? No me refiero a intimidad con otra persona, sino en crisis de intimidad, pensándolo en términos de Erickson. Es decir, cuando la persona ya ha superado en parte su conflicto de identidad, de saber quién es, y entonces su nuevo conflicto es saber, si ya sabe quién es, ahora tiene que saber a qué pertenece, con quién pertenece, cuáles van a ser sus valores, cuáles van a ser sus instituciones, con qué se va, con qué otros sujetos se va a identificar, y entonces va a generar intimidad, ¿no? Es normal que se formen parejas, ¿no? Que la gente se case, que formen parejas estables en esta etapa, y de la misma manera se generan vinculaciones muy particulares con música, ¿no? Es decir, la música que ustedes escuchen entre los 15 y los 25 es muy probable que se les quede. Y, y es muy probable que aún cuando empiecen por ejemplo, si es que alguno de nosotros tenemos Alzheimer, es muy probable que esa música se siga recordando cuando ya otras muchas cosas se vayan perdiendo. Ya veremos por qué. Y que el recuperar esta música en estos pacientes, por ejemplo en España, mejoró su estado de ánimo, por supuesto, pero redujo la cantidad de fármacos que había que utilizar para la cuestión de estado de ánimo, ¿no? Es decir, funcionó en este caso como un suplemento de los fármacos, no que trabajaban la parte de Alzheimer, sino la parte anímica, ¿no? Entonces, se puede trabajar, tiene efectos muy similares, sí, el tomar ansiolíticos o antidepresivos, que el uso de la música, por ejemplo, ¿no? Eso ya está muy claro. En Nueva York, por ejemplo, también se utilizó música que los familiares de los pacientes sabían, ¿no? Es decir, es que a mi madre le encantaba tal canción, ¿no? Es que a mi padre le encantaba tal ópera. Y entonces, ¿qué hacían? Con esta información se les ponía la música a los pacientes, y se aplicaban escalas de depresión para ver la sintomatología antes y después. Y entonces se vio claramente que al escuchar esta música, aunque estuvieran en estado de alguna confusión, o que tuvieran problemas para comprender quiénes eran o dónde estaban, o comprender, digamos, cuestiones que tuvieran que ver con memoria a corto plazo, aún con esos problemas cognitivos, la cuestión de sintomatología depresiva disminuía cuando escuchaban canciones que sus familiares hacían notar que les habían gustado a lo largo de toda su vida. En el caso de Suiza, por ejemplo, se trabajó la cuestión de ayudarle a las personas a que vieran cómo podían crear más cosas que les ayudaran a expresar sus emociones, ¿no? A veces decíamos que a nivel cognitivo tienen complicaciones para hablar, ¿no? Es decir, tratan de explicar cómo se sienten, pero no encuentran las palabras, se les perdieron, ¿no? Ya no las tienen. Y que en muchos de estos casos se puede utilizar, por ejemplo, la pintura como una expresión de emociones, ¿no? Y también se puede utilizar la creación con escultura, con cosas muy sencillas. Pero al estar buscando estas formas en las que el adulto mayor con Alzheimer trabajaba la cuestión plástica, eh,
conseguía, mientras lo hacía, reducir su depresión, pero además de ello, platicaba más con la gente, buscaba más a las personas, rompía aislamiento, ¿no? Y al mismo tiempo se permitía que pudiera conseguir una mejor forma de explicar cómo se sentía, y entonces no lo platicaba, pero sí lo dibujaba, ¿no? Y esto, por supuesto, les iba ayudando a ellos mismos para tomar decisiones en su vida diaria. Eh, un caso muy interesante que nos llamó la atención en lo particular es el del Meet Me at MoMA. En el Museo Metropolitano en el Museo, perdón, de Arte Moderno de Nueva York, hay ya un programa permanente en el que se juntan grupos de adultos mayores, van con cuidadores en grupo, cierran un área o cierran el museo completo, dependiendo, y entonces tienen a su disposición el espacio y las pinturas. Tienen algunas personas que trabajan en el museo que están ahí por si se presenta alguna emergencia, eh, pero también tienen personas que se especializan en el arte y que les presentan, ¿no? Les presentan pinturas, son particularmente pinturas con lo que trabajan, y les piden a los adultos mayores que platiquen con su acompañante, con su cuidador, sobre las obras de arte que están viendo. Lo que se ha visto es que no solo les ha ayudado a sentirse mejor, por supuesto les reduce, nuevamente vemos que hay efectos directos en la reducción de ansiedad y depresión, pero también se ha visto que el poner a platicar a las personas, el cuidador y el paciente, sobre algo que no es la enfermedad, sobre algo que no necesita memoria, perdón, que no necesita memoria a corto plazo, simplemente con la expresión inmediata de lo que se alcanza a sentir a partir de estar conviviendo con estas obras, les ha facilitado también la interacción entre ellos. Entonces, se ha visto que platican sobre las obras de arte, por supuesto, pero continúan platicando después de que ha terminado el recorrido, y cuando se les hace el seguimiento, las personas comentan que platican más en casa, ¿no? Que se da más fácil la comunicación entre ellos. Entonces, eso también fue un experimento muy interesante y que sigue trabajando. La parte de la medición de las pruebas que utilizan todavía no es tan fuerte, son pruebas que no están tan estandarizadas, pero que valdría la pena hacerlo. Nosotros quisimos hacer una adaptación de este programa en Celaya. Queríamos trabajarlo con el museo que tenemos de este pintor, que a lo mejor ustedes lo ubican, que hace Ocampo, Manuel Ocampo, que hace paisajes que al mismo tiempo son personas o caras, que son como dos obras a la vez, ¿no? Que si uno ve, por ejemplo, no sé, la cara de un Cristo, pero si se fija más a detalle, la cara está formada por el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces al mismo tiempo es una imagen y es otra. Entonces, queríamos ver si el trabajo con las obras de Ocampo podía tener eh, una, unos resultados similares a la hora de que la gente platicara, porque mucho del contenido de las obras de Ocampo tiene que ver con el entorno, ¿no? De la gente de Celaya, con los tiempos en los que estas personas eran más jóvenes, y pensamos que podría funcionar. Sin embargo, no, en ese momento no conseguimos el financiamiento, no conseguimos los recursos para llevarlo a cabo, pero lo tenemos ahí pendiente. Es decir, tenemos ahí el protocolo y esperamos pues que en el corto tiempo sea posible aplicar este protocolo en adultos mayores en el Museo de Ocampo. Pero bueno, ya que podamos hacerlos, estaremos aquí para platicarles cómo nos fue. Como sea, es un experimento, una experiencia muy interesante la de Nueva York. En el caso de Corea, que es la imagen que están viendo en pantalla, ¿no? Esas 4 imágenes, se trabajó durante 36 sesiones. Entonces lo que hicieron fue que los adultos mayores con Alzheimer estuvieran en grupo y que estuvieran trabajando cuestiones plásticas, que estuvieran vinculados a la escultura. Entonces ahí pueden ver cómo iban haciendo figuritas humanas o adornos para el cuerpo o máscaras o algunas otras cosas que iban construyendo. Entonces
Nuevamente, como en todos o en casi todos los datos que les voy mostrando, se ve una clara disminución, perdón, una clara disminución de los niveles de sintomatología depresiva y una mejora en la capacidad de expresión, ¿no? En el caso de Francia, por ejemplo, con pacientes que estaban ya hospitalizados, se les ponían audífonos parecido a lo que vimos de España, ¿no? Y se utilizaban diferentes actividades que ya estaban grabadas en sonido, se les ponían y una vez que las escuchaban, perdían, disminuía el estado de confusión, se calmaban y bajaban los niveles de estrés, ¿no? Eso fue en el 2013. Canadá también tiene mucho trabajo de terapia de arte, es de los países que más trabajan la terapia de arte. Eh, Tiene, por ejemplo, investigaciones centradas en la persona y en procesos creativos, ¿no? En estos casos se ha visto en los experimentos, en las intervenciones que han llevado a cabo, que ya han conseguido no solo disminuir la depresión, que sería, digamos, una cuestión negativa. Vamos a decir que si una persona cae en coma, pues disminuye sus niveles de depresión, ¿no? Entonces, no solo disminuir niveles de depresión y ansiedad se considera la meta, porque eso es quitar un malestar. Ahora lo que se busca es no solo quitar malestares, sino buscar bienestares, ¿no? Entonces, en ese sentido, Canadá ha trabajado en la cuestión de aumentar la sensación de bienestar de la persona con Alzheimer. Ya lo han conseguido. Al estarlo haciendo, utilizando igual música, pintura, danza, han conseguido aumentar la sensación de bienestar, pero también la autoestima. La persona se siente mejor consigo misma a partir de poder crear cosas que resulten bellas, ¿no? Por supuesto, perdón, por supuesto no significa que sean bellas eh, ante un jurado en un concurso, ¿no? Sino simplemente por el hecho de aprender a trabajar sin miedo la cuestión artística, la creación artística, la gente se siente mejor consigo misma. Aprende a construir cosas, a elaborar arte que muestra las cosas que ellos tienen. Entonces también trabaja la cuestión de la vinculación con otros, ¿no? Es la comunicación con otros. Y con ellos se ha conseguido aumentar el apoyo social percibido y el apoyo social manifiesto de las personas a su alrededor. Son capaces también de validar su experiencia personal, es decir, de sentirse seguros consigo mismos, por lo menos a niveles más altos que cuando no se hace, y restaurar algo que también se pierde mucho, decíamos hace rato con la cuestión del Alzheimer, que es esta sensación de ser uno mismo, ¿no? Se pierde la sensación de despersonalización, se recupera el sentimiento de identidad y eso, por supuesto, es un gran avance. Para el caso, pues, de las cosas que estamos platicando, lo que quiero ir como cerrando, ¿no? Lo que quiero ir como de alguna manera dejando en claro es que el arte funciona como funcionan los fármacos, ¿no? Que no se trata pues de una propuesta hippie y que sea aleatoria, ¿no? Sino que sea muy específica con actividades que tienen un planteamiento previo, donde hay un diseño, donde hay una justificación conceptual y metodológica, y hay mediciones que también incluyen la cuestión neurológica, no necesariamente. Es decir, vimos varios ejemplos donde lo que se medía es la relación con los otros o la relación consigo mismo. Eh, pero, pero sí se ha, aparte de ello, digamos, conseguido explicaciones sobre por qué funcionan así, ¿no? En este caso, por ejemplo, les decía que de lo que más se ha trabajado a nivel neurofisiológico es la cuestión de la música. Aunque, como dice en los otros dos ejemplos que ya aparecen, ¿no? Por ejemplo, la lectura de la poesía puede activar zonas del cerebro que normalmente no son activadas, y esto ayuda, ¿no? Y que se pueden utilizar textos infantiles, digamos que también ayuda a la expresión y a la comunicación, y permiten
mejorar la acción, la activación de ciertas zonas del cerebro, ¿no? En el caso de la cuestión musical que les decía, es que lo interesante es que el área del cerebro que trabaja la memoria de la música es diferente de la que trabaja el resto de la memoria. Curiosamente, por eso, una estrategia mnemónica cuando estudian, ¿no? Puede ser generar canciones. Por eso también se nos pueden olvidar libros, ¿no? Se nos pueden olvidar textos, pero si una canción se nos queda, con tantito que escuchemos un fragmento 30 o 40 años después, automáticamente recordamos el resto de la canción. Es muy fuerte, está muy claro pues que el área que trabaja la memoria musical en particular es mucho más fuerte, mucho más resistente al Alzheimer. Y por supuesto está vinculada directamente a emociones. La música está vinculada a cosas como, por ejemplo, el latido del corazón. Ustedes, si observan, por ejemplo, en las películas, ¿no? Las películas de terror tienen cierta música, las cómicas tienen otra, las de acción tienen otra, porque la pura imagen por sí mismo, e incluso la trama, no nos mueven tanto como la música que acompaña a esa película. Inténtenlo, busquen ejemplos en internet, podríamos ver aquí muchos, pero no quisiera ocupar demasiado tiempo en ello. Me parece que simplemente con que ustedes lo busquen, ¿no? Pongan en YouTube así películas con música y sin música o la importancia de la música en el cine y van a ver cómo la emoción que se siente ante una escena cambia radicalmente con la memoria, perdón, con la música que esté vinculada a la escena. Entonces, por eso, por ejemplo, se ha visto que lo que consiguió John Williams, ¿no? El que le puso la música a Star Wars, pero también se la puso a Indiana Jones, a Tiburón, a Parque Jurásico. Eh, la música de John Williams está vinculada a grandes éxitos en el cine. Por supuesto, no es lo único, ¿no? O sea, no es la pura música y ya, pero tener una música que esté bien diseñada para generar memorias específicas, eh, perdón, recuerdos específicos, va a permanecer durante muchísimo tiempo, ¿no? Va a ser muy difícil que se pierda el recuerdo de una canción que nos haya sido muy emocionante, tanto en términos de miedo como de alegría o de coraje o de vergüenza. Las emociones que se vinculan a música normalmente se quedan, ¿no? Por eso, por ejemplo, es muy usual que en los centros de convivencia, piensen ustedes en bares, ¿no? En antros, en lo que antes eran las discotecas, ¿no? En los raves, el empleo de la música es muy específico para generar emociones de cierto tipo y funciona, ¿no? Es decir, el que se empleen música, por ejemplo, que incluye no solo líricas, sino ritmos, armonías que tienen que ver con ciertas emociones, por supuesto, nos va a hacer que cuando estemos escuchando aquella canción que está vinculada a un evento doloroso de nuestra vida, nos va a hacer llorar, ¿no? Por ejemplo. Y lo puede hacer 30 o 40 años después. Eh, si por supuesto reduce significativamente la ansiedad, piensen en cuántos de ustedes le cantan o le cantaban a sus hijos cuando eran muy pequeños canciones de cuna, ¿no? Y cómo una canción de cuna dormía al bebé, ¿no? Cuando estuviera de alguna manera con miedo o ansioso. Entonces, el cerebro está claramente vinculado a la música, y particularmente ahí tienen la imagen, ¿no? Eh, el giro cingulado anterior, ¿no? Situado en la zona media del cerebro, ahí lo pueden ver remarcado con una línea blanca, y el área motora presuplementaria, ubicada en el lóbulo frontal, que está más en la parte colorida, eh, están vinculadas a la memoria musical, ¿no? Entonces, les decía que hay muchísimos elementos, tanto en instrumentos psicológicos que tienen vinculación con lo emocional, con lo psicosocial, pero también hay evaluaciones neurológicas que han demostrado que particularmente la pintura y la música, ¿no? Sobre todo la música, nos generan esto, ¿no? Y que entonces
a una persona que tiene Alzheimer y que está sufriendo porque otros recuerdos se están yendo, tener esta constante, ¿no? La música, vinculada a emociones positivas, ¿no? Les va a dar como un punto de apoyo, como un punto central del cual asirse para mantenerse estables en la existencia. Entonces es una manera sencilla, cómoda, eh, barata, sin contraindicaciones o efectos secundarios, aunque por supuesto lo que nos falta es más estudios con otras artes, ¿no? Ha habido muy poco trabajo con cine, con arquitectura, con danza, vinculadas por la cuestión de la edad, por ejemplo, la danza es complicado, eh, pero sí existe la posibilidad, pues, de encontrar datos que sean no solo llamativos, sino prometedores en las diferentes artes, ¿no? Perdón, se repitió esta. Eh, en el caso particular de las últimas investigaciones, quería mostrarles, por ejemplo, esta, ¿no? Esta está interesante desde hace un par de años, es del 16, de España. España ya saben que ha estado trabajando fuerte en la cuestión de Alzheimer. De acuerdo con lo que están mencionando, que sería muy prometedor, es que no solo se consiguió con arteterapia disminuir estas cosas que ya sabemos, que ya están claras, que se mejoran, que es la sintomatología depresiva y la sintomatología ansiosa, sino que también, de acuerdo a lo que está mencionando, ¿no? Está marcado aquí en verde, lo que ellos han encontrado es que pudieron frenar el proceso degenerativo y que incluso, ¿no? Se habla de la posibilidad de que se llegue a conseguir una mejora en sentido cognitivo. Eh, igual, nuevamente, ¿no? Es una promesa, hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que hacer, pero bueno, por lo menos queda como un espacio en el que ustedes pueden trabajar hacia adelante, ¿no? Es un espacio joven, ha crecido muchísimo, ya pueden encontrar de los últimos, del 2000 para acá, pueden encontrar muchísima información de investigaciones basadas en evidencia, de investigaciones muy específicas, desde el arte, en muchos ámbitos de la vida, ante muchos trastornos, y particularmente les decía yo que hay muy buen pronóstico hacia la investigación con música vinculada al tratamiento psicoemocional, social y ya incluso cognitivo frente al Alzheimer. Entonces, bueno, eso es más o menos el resumen. Lo que yo quería mostrarles en general era que eh, pensaran en la posibilidad de trabajar con arte, ¿no? Que pensaran en la posibilidad de que los recursos que necesiten para estos trabajos puedan disminuir en algunas ocasiones o puedan ser más fáciles de trabajar en casa, ¿no? Si 8 de cada 10 personas van a estar en casa, el que estas personas puedan trabajar en casa con música, por ejemplo, o con pintura, o quizá escultura, y escultura no tiene que ser algo muy caro, ¿no? Puede ser plastilina, puede ser, digo, si la persona no tiene problemas en las manos, por supuesto. Eh, pero en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer en casa, ¿no? Y que no se han reportado. Incluso hay cosas que ya se hacen en casa, ¿no? Ya que ya hacen las personas, pero como lo hacen de manera cotidiana y empírica, no se reporta y no se analiza sistemáticamente. Entonces, mi intención era esa, ¿no? Mi intención era decirles, ya vieron que en todo el mundo se está trabajando, que no estamos sumamente avanzados, pero tenemos algunos buenos escalones ya pisados y que más que venir a compartirles información, mi propuesta sea invitarlos a que ustedes sean generadores de información, ¿no? Invitarlos a que ustedes sean los que construyan en su posgrado o que construyan hacia adelante en investigación, pues datos que nos ayuden a ver cuál de las 7 artes funciona no solo en este caso, sino en otras problemáticas del adulto mayor, en qué sentido, con qué recursos específicos, qué tanto, qué personas se necesitan para el trabajo con ello, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es mi intención. Mi intención es decirles, esto existe y éntrenle, ¿no? Entonces, pues
yo dejaría, perdón, se regresó. Yo dejaría entonces nada más el asunto específico de las fundaciones, institutos y demás espacios en los que ya se está trabajando investigaciones o que se están trabajando terapéuticas. Tienen ahí el Instituto de la Memoria en León, tienen por supuesto el IMSS, la Clínica de la Memoria del INAPAM, la Federación Mexicana de Alzheimer, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Eh, ya están pues estos espacios, pero también están los espacios universitarios en los que se está generando algo de investigación al respecto, ¿no? Entonces, hace poquito, también acaba de generarse, de configurarse el Banco de Cerebros en la UNAM, un banco interesante con el doctor Luna, que también podría ser un espacio para investigación que valdría la pena ir rastrear. Bueno, pues quisiera no quitarles más tiempo y dejarles mis datos de contacto. Les decía yo que por supuesto hay muchísimo más que uno pudiera presentar, pero que quizás sea conveniente más bien como ya de forma personal mandarles los hipervínculos, mandarles los documentos para que los puedan ir revisando con calma. En fin, pues les agradezco su tiempo, su paciencia. Espero no haberlos frustrado demasiado con las expectativas que hubieran tenido. Y bueno, quedo entonces aquí disponible para ustedes. Sería todo de mi parte y les agradezco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jonathan, por esa... Se escucha mi eco. Le voy a poner aquí un poquito de silencio. Ok, ahí. Perdón por poner silencio de esta manera tan dictatorial. Muchísimas gracias, doctor Jonathan, por compartir con nosotros esta hora de una manera tan generosa a propósito de estos avances y experiencias que pues se están desarrollando pues en el Centro de Investigación y de Prácticas, donde usted pues tiene la oportunidad de desarrollar este tipo de actividades. Yo quiero invitar a las personas que nos están acompañando el día de hoy a que si tienen preguntas, las vayan poniendo en el chat o hay un botón también en algún lugar para levantar la mano. Pero mientras se empiezan a juntar un poco más de preguntas, quiero pues aprovechar que ya tengo el micrófono y aquí intentar decir un par de cosas que tengo en las notas que estuve haciendo durante esta hora. Para mí fue muy llamativo que esto de arteterapia, pues, esta presentación contrasta mucho con lo que coloquialmente se habla de lo que es la arteterapia, ¿no? Parece que es una palabra, una solución en una sola palabra que se utiliza de una manera, pues no teórica, y que la invitación justamente que usted nos hace es al revés, de convertirlo o de considerarlo un concepto, una teoría, y que no tiene que ser, a ver, yo estoy pensando bajo los términos de algunas otras teorías gerontológicas, a decir, por ejemplo, la gerotrascendencia, es decir, que bajo esta perspectiva teórica, el trabajo con arte, con personas con Alzheimer, no es nada más, y voy a decir algo que suena un poco feo, pero es solamente una referencia de valores, pero no es para entretenerlos, ¿no? Mientras podemos hacer otra cosa, sino que es justamente para generar algo positivo de una manera al paciente, pero también de manera indirecta a toda la familia extendida, que es un poco el planteamiento psicosocial que se estaba diciendo al principio. Entonces, pues en ese sentido yo creo que la invitación es muy pertinente porque especialmente en el contexto mexicano, voy a decir algo súper rápido y ya suelto el micrófono, pero en la mañana yo estaba en una conferencia con gente que estaba en Washington, D.C. y en Canadá y demás, y hicieron esta frase que hasta anoté, la debo tener acá en mis otras notas. Decían, cuando se cuidaban los pacientes mayores en sus hogares, ¿no? Antes, así como haciendo referencia como al pasado, un pasado distante y lejano que ya no existe. Y yo lo que pensaba es, oye, eso en México
no creo que vaya a dejar de existir porque, bueno, también estamos atravesados por las necesidades sociales, etc. Pero bueno, ya para puntualizar la pregunta que yo tengo es si habría algo que decir a propósito de arteterapia y Alzheimer, pero segmentado por etapas, dado que, bueno, Alzheimer es una enfermedad degenerativa que va pues deteriorando el funcionamiento de las personas mayores y que evidentemente no es lo mismo tener un Alzheimer de etapas tempranas que uno ya muy desarrollado. Entonces, no sé si valga la pena acumular varias preguntas y después contestar o vamos respondiendo conforme vaya usted tomando la palabra. Pues si no, nos vamos así una por una. Por supuesto, igual les voy a quedar a deber mucho con las respuestas. Bueno, en este caso, las que están más vinculadas a la, por ejemplo, la plática con cuidadores, como el caso del MoMA, se utilizan más en etapas tempranas. Para etapas más avanzadas, están ahí sí ya más centradas en la cuestión de pura música, por ejemplo, ¿no? De ponerles audífonos o ponerles el sonido ambiental. eh, y que ya no se puede pues establecer de la misma manera el trabajo en grupo, ¿no? De 10, 12 personas que estén discutiendo entre sí o que estén discutiendo con sus cuidadores. Entonces yo diría que no está, o por lo menos yo no he visto unos estudios que lo hagan así como por etapas, que digan, yo voy a trabajar, yo mismo autor voy a trabajar esto para primera, esto para segunda, esto para tercera, sino que más bien juntan como pacientes que estén en temprana e intermedia, y es a lo que más se ha trabajado, ¿no? Y en caso de, de etapas más avanzadas, principalmente se ha trabajado con música. Muchas gracias. Sí, me imagino pues porque también arte es una categoría bastante amplia, ¿no? Y diversa, y entonces algunos estímulos visuales no será lo mismo que reconocer elementos de otro tipo de sentidos. Entonces, entiendo que por allí va la división. Muchas gracias. En el chat tenemos una, no sé si es una pregunta o un comentario, ahorita lo averiguaremos mientras lo lea, de Patricia Rocha, que dice, exactamente me llamó la atención buscar mayor información sobre la arteterapia con arquitectura y con la música de soundtracks de cine. ¿Alguna lectura recomendada y algún autor a considerar? Signo de interrogación. ¿Y cómo contactar al ponente? Bueno, ya puso su email. De cualquier manera lo tenemos. Y dice, bueno, excelente tema y ponencia. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, entonces aquí de rápido voy a poner el correo, ugto.mx, es mi correo, pero voy a pasar ahorita que solicitó eso, un hipervínculo, lo voy a pegar aquí también en el chat, a una revista. A ver si lo pueden abrir. Esta revista es interesante porque no es tan conocida entre la gente de psicología. Por lo menos yo con la gente que me he topado no es tan conocida y sin embargo es JCR, es una revista considerada de alto impacto y que específicamente, o sea, la revista es Artes en Psicoterapia, nada más, ¿no? Es un journal de Elsevier, entonces tiene un factor impacto de 1.3, es aceptable, es bueno, considerando pues que es una revista JCR, ¿no? Con un score de citas de 2.8. Entonces, para los que no les quede claro estos números, tiene que ver con cuántas veces son citados cuántos artículos, ¿no? Entonces, vamos a decir que un factor de 1 es un factor decente para una revista, digamos, de alto nivel. Y que, bueno, aparezca una revista en este sentido con un factor de impacto de 1.4, que es exclusiva de artes y psicoterapia, a mí hace un par de años me sorprendió. O sea, yo no la conocía y de repente me la topé y vi que tenía muchas cosas de estas muy específicas, ¿no? La gente de Canadá trabaja mucho esto. En cuanto a autores que tengan que ver, por ejemplo, con terapia de arquitectura, curiosamente el mismo Skinner, por ejemplo,
Burrus Frederick Skinner, sí, el Skinner que tiene fama por trabajar con ratas, pero que en realidad solo trabajó con ratas como 4 años, y el resto del tiempo los otros próximos 20 trabajó como palomas y como 50 años trabajó con personas. Entonces, se desconoce mucho del trabajo con personas de Skinner. Era un hombre que tenía muchos escritos a nivel social, tenía muchos análisis. Por ejemplo, entre las cosas interesantes es que Skinner había predicho la rifa del avión presidencial, ¿no? Eh, Allá en Tencesa, ¿no? Entonces, en su libro de reflexiones sobre conductismo y sociedad, Skinner, por ejemplo, narraba cómo se podía utilizar el sistema de rifas cuando los impuestos no fueran o necesarios o suficientes, de rifas organizadas por el Estado, y entonces ponía ejemplos, ¿no? Y entonces uno puede leer eso y decir, ah, caray, o lo leyeron, o fue una buena predicción de Skinner. Y entre esas cosas que tiene perdidas, el buen Skinner, hay un libro que se llama Disfrutar la vejez. Ese libro lo escribió con una mujer que se apellida, ay, no me sale bien la pronunciación, como algo así como Boham, eh, y tiene un capítulo específico que trata sobre cómo hacer la disposición ambiental. Ustedes saben que Skinner consideraba que el medio ambiente determinaba muchas cosas en cuanto a comportamiento, ¿no? Y por supuesto, la cuestión de las emociones o el pensamiento también estarían condicionadas por cuestiones medioambientales. Entonces, él decía que es curioso cómo cuando van a ser un niño, acomodamos la casa para el niño, ¿no? Es decir, ponemos seguritos a las puertas, tenemos un cuarto para el niño con muebles chiquitos, con piso de foamy, bueno, eso sí hay recursos, ¿no? Eh, estas cosas colgantes para estimularlo visualmente, en fin, hay toda una disposición del uso de la luz, del espacio, de los materiales, de las formas, para estimular al niño, pero que cuando somos adultos mayores normalmente no tenemos nada. Es decir, aún nosotros, pues, pensamos en nuestro cuarto cuando somos adolescentes y le ponemos pósters, metemos cortina negra, mantenemos la puerta cerrada para que no nos interrumpan los viejos, ¿no? Tenemos un sistema de sonido que pueda ahí hacernos sentir la música estridente. En fin, tenemos igual todo un dispositivo cuando somos adolescentes que nos haga sentir vivos, ¿no? Que tenga una cuestión de mucha estimulación sensorial. En el caso de que seamos adultos maduros, ¿no? Ya pensamos en una casa donde decimos, debe haber cierto número de espacios en la casa, este debe ser la sala, aquí va a ser el comedor, aquí va a estar la tele, y empezamos a organizar todo. Pero lo que normalmente sucede es que una vez que de adultos maduros o jóvenes establecemos ese espacio, ya no lo volvemos a modificar, ya así se queda. Vamos envejeciendo y se nos va haciendo más complicado convivir con ese espacio, pero ya no en lugar de modificarlo, nos aislamos y nos sentimos inútiles. Entonces, no, por ejemplo, es raro que alguien en su casa modifique el tamaño de los escalones para que los más viejos puedan subir fácilmente, ¿no? Es muy raro que yo no conozco a nadie de forma personal que haya hecho ese tipo de cambios, ¿no? Sí he visto gente que pone rampas, por ejemplo, en su casa, o que pone en los baños, cuando su adulto mayor ya se cayó una vez, pues ya le pone alguna cuestión de colchoncito abajo o algún plástico protector y ya pone alguna agarradera. Pero no lo hacemos de forma sistemática, es decir, no tenemos un diseño de casa que incluya todo el espacio pensado en la adultez mayor. Y entonces Skinner propone, pues hay cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? en el espacio para que sea más cómodo ser viejo, ¿no? Y entonces eso lo hacía él desde niño, ¿no? Skinner tenía, por ejemplo, en su autobiografía narra cómo él tenía un mecanismo por el cual jalaba un cable, un mecate, y ya con eso activaba un sistema por el cual la pijama salía del closet y ya se acercaba a donde él estaba. Y él decía, pues es que me gusta estar cómodo, ¿no? Entonces igual para no estar con la flojera de anotar, diseñó el sistema de registro acumulativo. Entonces él era un hombre que quería hacerse la vida fácil y entonces inventaba aparatos, ¿no? Quería tener
fácil el cuidado de su hija, pues inventa la caja de Skinner, no la del palanqueo, sino la cunera, ¿no? Donde hay un aislamiento del niño en términos de peligros ambientales, pero que le favorece al niño poder estar desnudo, ¿no? Y poder estar jugando con más seguridad. Entonces, así como lo hacía, ¿no? Como lo iba haciendo, cuando él fue creciendo, diseñó o ayudó con Boham a hacer este diseño de una casa que sería más cómoda para el adulto mayor en general. Entonces, desde ahí, ¿no? Desde el mismo Skinner. Por otro lado, desde la arquitectura, el viejo Le Corbusier, que es como de los máximos, hagan de cuenta que es como el Freud de la arquitectura, él hablaba de que la arquitectura debía ser terapéutica. O sea, el problema es que hemos dejado de pensar a la arquitectura como una cuestión más allá de una cueva donde hay que llegar a dormir, ¿no? Él pensaba que la forma en que conviviéramos con el espacio determinaba nuestra identidad, determinaba nuestra forma de ser, nuestras emociones, y que entonces había que ponerle muchísima atención a cómo se construían las habitaciones, ¿no? Cómo se construían los espacios, ¿no? Entonces, en este sentido de que se vinculaba incluso a un nivel determinante, a un nivel en el que vivir, por ejemplo, en una casa de 20 metros cuadrados junto a otros 17 en un espacio pequeño te va a volver loco, ¿no? Vas a terminar peleándote con los otros tarde o temprano. Y entonces, Le Corbusier, pues, toda su propuesta de arquitectura tiene que ver con eso, con lo que implica al hombre en sí, el manejo de los espacios, el manejo de la luz, el manejo de la convivencia con los materiales. Eh, a partir de eso, pues igual se pueden ir generando muchas propuestas específicas, ¿no? Entonces, desde el mismo Skinner y Le Corbusier hasta cuestiones ya mucho más particulares que tienen que ver con diseño de equipamiento, pero también hay que pensarlo en términos de diseños de espacios, ¿no? Eh, Se están diseñando, por ejemplo, casas para pobres bonitas, ¿no? Ya ahorita, ¿no? Casas de 40 metros, pero que no las vuelvan locos, ¿no? Y empiezan a hacerlas por impresión 3D. Eh, en ese sentido, es un espacio poco trabajado, es cierto, pero que ahí tiene como algunos chispazos. Mi recomendación sería, pues, acercarse un poco a la arquitectura en general y de ahí ir jalando hacia el área en la que estemos desempeñándonos. Entonces yo diría, hay poco y hay que tomar la batuta, ¿no? Es decir, en el caso de quien hace la pregunta, que es Patricia, yo diría, Patricia, tú la traes, ¿no? Es decir, te toca a ti eh, que escuchemos qué consigues después. En el caso de la música vinculada al cine, es algo que se ha trabajado durante mucho tiempo. Igual cualquier, cualquier trabajo sobre John Williams, por ejemplo, las investigaciones sobre la música de John Williams han sido muchas. Y bueno, pues por eso se hizo tan famoso mucha de su producción. En cuanto a lecturas, yo diría, si tienes tiempo, aviéntate los números de la revista de Arts in Psychotherapy, ¿no? Por supuesto, si tú buscas libros de terapia de arte, normalmente son muy caros. Hay esta idea, no sé por qué, de como tener un estilo New Age, ¿no? En el que lo que suena como antimoderno, ¿no? Lo que suena como holístico, es muy caro. Entonces, un libro de arte terapia te estará costando cuando menos 800 a 1000 pesos, ¿no? Y de ahí para arriba. Entonces, yo diría que mejor acercarse a este tipo de revistas especializadas. Y si no, por buscadores tan sencillos como el Google Académico, le metes las palabras clave y te van a salir ya cientos o miles de resultados. Muchas gracias, doctor. A propósito de la respuesta de la arquitectura, decía aquí Patricia, reto aceptado, gracias. También tenemos una participación de Daniela Espinosa que dice, muchas gracias, una gran ponencia. Bueno, antes que me salté un par de comentarios también de agradecimiento de Melissa, Mariana López, Miriam Tobar, que expresan agradecimiento por la información y muy interesante. Pero Daniela, además del agradecimiento, dice la siguiente pregunta. ¿Conoce algunas intervenciones de esta área para mayores que aparte de la enfermedad de Alzheimer tengan limitaciones significativas, por ejemplo, de la vista o la escucha? Signo de interrogación.
Es muy poco, o sea, como apenas está empezando a armar el cuerpo de conocimientos con una variable, meterles más variables complica muchísimo los resultados. Necesitaríamos estar ya más avanzados para estar metiendo esos cruzamientos. Sí hay por separado, ¿no? O sea, sí hay como trabajo con personas con debilidad visual o con una discapacidad motriz, pero yo no he visto particularmente una donde pongan así como varias variables encadenadas o conjuntas, porque los resultados, decía, y las intervenciones apenas están generando datos, ¿no? Entonces, sí me parece que será necesario más adelante, eh, pero me quedo corto, la verdad. No me he enfrentado yo a textos que hagan este tipo de cruzamientos. Lo sumamos al reto, ¿no? Para toda la gente que está aquí y en las maestrías, pues, ¿no? Habrá que ir trabajando en eso. Se pueden generar protocolos ahí. Claro. Alejandra Heribes dice, ¿cuánto tiempo se recomienda aplicar arteterapia al día en una semana? ¿Cuántas veces? Es muy variable porque hay cosas que son más cansadas que otras, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con percepción del arte, pues es muy tranquilo, es decir, que te pongan a escuchar música, pues no te desgasta tanto como estar discutiendo pintura, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, lo normal son sesiones semanales como en el resto de la psicoterapia. En algunos casos meten 2 por semana, pero lo más usual es una por semana y entre 1 o 2 horas. Meter más de 2 horas generalmente desgasta al paciente. O sea, como es un trabajo que no es libre, ¿no? Aunque sea arte, no es libre, andar regulado en una actividad más de 1 hora, 2 horas, implica concentración, implica esfuerzo físico, implica postura, ¿no? Y entonces en un adulto mayor, pues es muy cansado. Entonces, la recomendación pues sería cosas que no sobrepasen la hora y yo diría que a menos de que el protocolo esté pensado en eso para algo específico, una por semana, ¿no? Y hay unos que son de medio año, un año, y hay otras que son de 10, 12 sesiones. Ahí varía mucho dependiendo de qué tantas cosas se quieran ir trabajando. Muchas gracias. De hecho, eso le pega un poco a la siguiente y última pregunta, eh, especialmente a la segunda parte de ella, ¿no? Pero la voy a leer completa. Arturo Ron pregunta sobre qué marcadores fisiológicos se ha medido el efecto de la arteterapia en pacientes de Alzheimer y qué han encontrado. ¿Qué duración debería tener un programa de intervención de este tipo para tener efectos en dichos marcadores? Ok, sobre la cuestión de los marcadores fisiológicos, normalmente tiene que ver con cuestiones de actividad cerebral, ¿no? En cuanto a la duración del programa de intervención, se ve que para que más o menos vayan teniendo algún dato de cambio, anda alrededor de los 3 meses, más o menos. Es decir, como son cosas que decíamos que son de 1 hora, hora y media, eh, y como son cuestiones que intentan ser disfrutables, no se sobrecargan. Más o menos se va planeando que algunas sesiones de inicio tengan que ver con creación de rapport, creación de ambiente, trabajar la vergüenza del paciente, dar como ciertas estrategias para el trabajo con el cuidador. Entonces, normalmente uno anda viendo ya algo más o menos, porque tampoco son tan amplios los resultados, no son así como de mejoras en un 60%, ¿no? O sea, son cosas como que apenas se están construyendo, igual, apenas se van descubriendo. Entonces son mejoras que tienen alguna significación estadística, pero todavía les falta, ¿no? Y el trabajo se ve que en un mes no tienes nada, ¿no? Más o menos como a los 3, 4 meses ya se empiezan a ver cambios. Y por supuesto, hay unos que siguen durante mucho más tiempo, ¿no? Excelente, muchas gracias por la respuesta. Tenemos un comentario más de Melissa que dice, mi abuela tiene Alzheimer con una edad de 89 años y le es difícil concentrarse
Intentaré la arteterapia para realizar una evaluación en cómo sería su cambio emocional. Muchas gracias. Sería muy bueno, se puede hacer un estudio de caso, ¿no? Es algo publicable. Es decir, si tú lo haces, si tú haces tu protocolo antes de entrarle, ¿no? Checas cómo se publican los estudios de caso y generas desde no sé cuál sea tu disciplina, Melissa, supongo, no sé si seas de psicología o de enfermería o trabajo social, en fin, o desde la maestría que estés, en la que estés. La idea es que tuvieras un modelo teórico que te permita explicar o por lo menos tener una idea más clara de desde cuál arte y en qué sentido se va a aplicar ese arte para que puedas tener como datos firmes, ¿no? Y que no vaya a ser la veo como más feliz, ¿no? Que por supuesto es importante, pero digamos, en términos de pensarlo como arte terapia, debe ser sistemático. ¿Por qué? Porque de repente escuchamos cosas que se dice, hay delfinoterapia, ¿no? Hay equinoterapia. No son equinoterapia y delfinoterapia, es terapia con animales, ¿no? Es decir, no hay un modelo teórico del delfín, ¿no? No hay un modelo teórico del caballo, ¿no? Entonces, no sé, inventan fobias muy específicas, ¿no? Pues es una fobia, ¿no? O sea, no. Entonces, la palabra fobia o la palabra terapia, de repente le ponen cualquier otra cosa, como a cualquier cosa también le ponen el prefijo neuro, ¿no? Y entonces ponen neuroventas, ¿no? Entonces, o ponen aromaterapia, no son modelos en ese sentido. Y entonces lo que tendrías que cuidar Melissa, es que lo que vayas a trabajar con arte, lo puedes hacer desde el arte y punto, ¿no? O sea, simplemente podrías ponerle música que le gustaba, platicar con ella de pinturas que tengan que ver con su época histórica y con el contenido emocional que le sea agradable, ver películas de su infancia, en fin, cosas de ese tipo, pero no lo convierten en arte terapia. ¿Sí? Para que sea considerado como tal, sí necesitas un modelo clínico, ¿sí? Necesitas una explicación teórica de por qué va a funcionar, ¿no? Así, por ejemplo, si se trabaja psicodrama desde Moreno, hay una teoría de roles, ¿sí? Moreno empieza con el arte, con el teatro, ¿no? Y entonces recupera el teatro para trabajar cuestiones emocionales, pero al principio Moreno lo que hace es teatro, punto, ¿no? Ya después empieza a configurar la necesidad de construir un modelo teórico que explique qué es lo que está pasando ahí y se empieza a desarrollar el modelo clínico de psicodrama, ¿no? El psicodramático. Y entonces empiezan a aparecer estrategias específicas para trabajarlo, tiempos específicos, y entonces dices, ok, voy a tener protagonista y voy a tener yo auxiliares, voy a tener un escenario, voy a utilizar un guión o no, vamos a tener movimiento de yo o no, y eso tiene que ver con teoría de roles y tiene que ver con cuestiones inconscientes, y entonces empiezas a generar, digamos, una forma de trabajo que se considera terapia porque responde a un modelo clínico, antes no. Entonces aquí, si lo que vas a trabajar es arte terapia, pues trabájalo como tal, ¿no? Porque sería como decir que uno trabaja nutrición porque se ponga a dieta porque deja de comer pan, ¿no? Pues eso no es una intervención desde la licenciatura en nutrición, ¿no? Es nada más dejar de comer un alimento. Entonces, igual acá, mi recomendación sería, aviéntate por un estudio de caso. O sea, tienes ahí los recursos a lo mejor a la mano. Entonces, hazlo, verifica, chécate, no te quiebres la cabeza, no te desgastes, busca estudios de caso, de esos hay muchos también, en el que veas cómo se trabajó algo en lo particular, es decir, que vayas con un objetivo específico. Si va a ser para cuestión de sintomatología de ansiedad y depresión, bueno, pues vas a encontrar a Pasto, ¿no? Si quieres trabajar alguna otra cosa en particular, bueno, pues entonces buscar como algunas estrategias ya utilizadas en mujeres mexicanas y entonces puedas hacer o una réplica de un estudio o modificar ciertas cosas en la metodología que te permitan tener hipótesis de nuevos resultados o vinculación, por ejemplo, con, como decía Arturo, vinculación con marcadores, ¿no? Y que tú digas, pues yo quiero medirlo en términos de esto y esto y esto. Y entonces puedes ir haciendo como diferentes opciones durante el tratamiento, pero todo
digamos, con protocolo de por medio y que de preferencia en el que puedan participar evaluadores externos. Es decir, que tu protocolo te lo revise alguien más y que las mediciones, si fuera posible, las hiciera alguien más, ¿no? Y en ese sentido, sí, por supuesto, puede salirte una publicación bastante buena y útil. Muchísimas gracias, doctor Jonathan, por esas observaciones que además son una invitación a seguir pensando y seguir trabajando y a sumar a este campo que parece que es relativamente novedoso, pero que también tiene pues algunas avenidas ya bien pavimentadas sobre las que se pueden trabajar. Eh, pues hemos llegado a la conclusión de este evento. Yo de nuevo quiero agradecerle en nombre de los programas de maestría en gerontología social y maestría en neuropsicología esta invitación que nos aceptó de una manera tan desinteresada y generosa, y que yo creo que, al revés de lo que nos estaba comentando al principio, ha excedido nuestras expectativas y que afortunadamente se queda grabada para que más personas que no se pudieran conectar durante la sesión la puedan consultar en un momento distinto que el que estamos teniendo ahora. Por cierto, antes de, bueno, el departamento de promoción me pidió que proyectara información sobre nuestros programas, porque también entiendo que hay un par de personas en esta charla que están interesadas en estudiar con nosotros. Y bueno, ahí está la información. Yo sé que el póster dice maestría en gerontología social, pero los datos de información y de contacto valen para ambos programas. Entonces, si alguien nos está viendo y le interesa, al margen de que ya tengan pues nuestros datos de contacto, etcétera, pues también pueden tomarlos de esta pantalla. Y bueno, la voy a quitar ahora para que pues ya ahora sí nos despidamos. Y muchas gracias, doctor Jonathan. No sé si tenga algunas palabras finales para nosotros. No, pues nada más agradecer nuevamente. No me voy a cansar de agradecer la consideración para poder compartir con ustedes este día, con todos los presentes, su paciencia, su confianza. Y bueno, pues eso, ¿no? El reto de que, como verán, hay muchos espacios que se quedan como pendientes, ¿no? Que las respuestas quedan o vagas o inconclusas, porque así estamos. Es decir, está en una fase de construcción, ¿no? Y por lo mismo es una fase de libertad, entonces hay mucho chance de meterse y hacer más cosas, ¿no? Entonces, pues la recomendación sería, pues, hacerlas. Pues muchísimas gracias. Espero que podamos volver a coincidir. Yo creo que el público se quedó con ganas de más y es un tema que nos interesa mucho. Entonces espero que no sea la última vez que acepten nuestras invitaciones y con gusto podamos seguir pues, estrechando vínculos con la Universidad de Guanajuato Campus Celaya Salvatierra. Saludos desde Baja California. Muchas gracias.